Muy bien. Continuando con el programa, tengo el honor de presidir este primer simposio de medicina fetal del Congreso, que lleva como título Restricción de crecimiento intrauterino, controversias. De qué duda cabe que el control del crecimiento fetal es uno de los objetivos clave del control del embarazo, y que la restricción de crecimiento fetal o restricción de crecimiento intrauterino es uno de los grandes problemas obstétricos que tiene una gran importancia, no solo debido a las consecuencias que tiene a corto plazo de un aumento de la morbimortalidad perinatal, sino también por las consecuencias que tiene a largo plazo, alteraciones del neurodesarrollo y hasta problemas de la adultez como hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para dirigir esta charla tengo el honor de presentar a un gran maestro y amigo, el doctor Alfredo Guzmán, ¿no? El doctor Guzmán es médico ginecobstetra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins, es past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, académico de número de la Academia Peruana de Cirugía, es past chair de la sección ACOG Perú y consultor en salud sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud y consultor internacional en salud pública y salud reproductiva. Doctor Guzmán se queda a cargo de la charla. Gracias, Roberto, es un gusto estar contigo y con además nuestros ponentes, que los conocemos, que son tremendos especialistas en el tema de medicina materno-fetal. Vamos a tener 3 temas y 3 ponentes, ¿no? El primero es el doctor Walter Castillo Urquiaga, que nos va a hablar sobre cómo diagnosticar y clasificar el retardo del crecimiento intrauterino. El doctor Castillo terminó en la Universidad Nacional de Trujillo y tuvo la especialidad en ginecobstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente jefe del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Materno Perinatal desde el 2018. Es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonografía, Obstetricia y Ginecología y director docente de la Escuela Peruana de Ultrasonido, Ecografía, Medicina Materno-Fetal. Le damos la bienvenida al doctor Castillo, es un excelente especialista, un excelente profesor y además siempre está poniéndose en Facebook y en otras redes los temas de mayor interés sobre el tema. Doctor Castillo, adelante. Gracias por la presentación. Saludos. Empecemos de este tema. Controversias, variabilidad a nivel mundial. Algunos precisamente discrepancias, quizá terminológica, algunas otras investigaciones que están por descubrirse, por precisarse, por fundamentarse en base a las evidencias. Pero lo hecho es que hay diferencias en las diferentes guías y en los diferentes países. Empecemos con una terminología PEG, sinónimo de pequeño constitucional. Podemos asumir que esto es certeramente lo estricto. El conjunto mayor, PEG, al momento la gran mayoría de entidades precisan que es una definición ponderal desde el punto de vista estadístico, es decir, menor de un corte, usualmente el percentil 10, menor del percentil 10, definen aquel grupo calificado como PEG. Dentro de eso, hay que precisar que el término restricción de crecimiento intrauterino, que es un término, por decir así, conceptual, de malnutrición, de subnutrición fetal, implica más bien una falla en alcanzar su potencial de crecimiento. El detalle es cómo lo precisamos, cómo lo objetivamos, cómo lo operacionalizamos. Y ahí es que las entidades han estado asumiendo de que PEG es un sinónimo o un indicador de RCIU, cuando en realidad no es así estrictamente. Matemáticamente, si el conjunto mayor es PEG, después de un análisis, después de un proceso de diagnóstico, no podemos llegar a la conclusión de que hay 2 subgrupos, RCIU y PEG. Que alguna entidad le haya dado una concepción diagnóstica, esa es una cuestión que hay que tener precaución. Así, matemáticamente no puede ser de que un subconjunto denominado PEG esté incluido por 2 subconjuntos de RCIU y PEG.
más bien deberíamos migrar hacia un proceso diagnóstico. Tal cual como uno encuentra presión arterial alta y define trastorno hipertensivo del embarazo, 2 puntos, hipertensión gestacional versus preeclampsia, igualmente uno debería definir pequeño para edad gestacional a descartar si es un RCIU o es un pequeño constitucional, y ahí las cosas van a ir tornándose más claras. ¿Por qué? Porque el pequeño constitucional implica pues que no tiene factores o indicadores o etiologías que hayan causado una falla en su crecimiento. Hablando de las causas placentarias, tiene una función placentaria normal y es un pequeño constitucional o pequeño sano que ha alcanzado el potencial de crecimiento genéticamente determinado versus el RCIU. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: el fenotipo de los padres es un criterio diferencial primario para la calificación. Yo no voy a calificar a un pequeño como pequeño constitucional si los padres están significativamente por encima del promedio. Eso es ilógico. Entonces, después de la aparición del Doppler, han habido intentos por diferenciar al pequeño constitucional del RCIU. Apareció el Doppler umbilical y en ese momento nos ayudaba bastante. Sin embargo, pasaron los años y encontraron diferentes desenlaces adversos en aquellos calificados como pequeños constitucionales, y se vio que estos presentaban algunos otros indicadores hemodinámicos como ratio cerebro-placentario anormal, Doppler cerebral anormal, arterias uterinas alteradas y una severidad en el crecimiento fetal. Así, el fenotipo de los padres podría estar agregándose ya un factor de comorbilidad que hasta el momento todavía no, auxilio, hasta el momento todavía no está dando buenos resultados. La comorbilidad materna todavía no está siendo considerada. Al 2002, algunas guías definen que dentro de los PEG, un 50-70% son menores del percentil, son pequeños constitucionales. Sin embargo, las investigaciones más recientes encuentran que el porcentaje de pequeños constitucionales serían a lo mucho entre un 18 y 22%. Entonces, en la guía actual de RCIU, del manejo del pequeño para la edad gestacional de la ISUOG, ya pone en alerta lo siguiente: existe evidencia que sugiere que dentro de estos PEG calificados como pequeños constitucionales con Doppler feto-placentario normal y peso mayor de P3, puede asociarse con envejecimiento placentario acelerado, signos de superfusión placentaria, menor volumen de flujo sanguíneo, la vena umbilical, hemodinámica materna alterada y mayor incidencia de cesárea por sufrimiento fetal en comparación con los bebés de crecimiento normal. Y se plantea o cuestiona que un subgrupo de estos sufren de verdadero crecimiento retardado, que se adaptan a un entorno nutricional deficiente y no se identifican con las herramientas de diagnóstico biofísico estándar. Por tanto, se necesitarían más investigaciones para comprender mejor esta hipótesis. Algunos criterios que no incluyen en la guía última de ISUOG, como por ejemplo la alteración de arterias uterinas, pero se encuentra que estos bebés, teniendo las arterias uterinas alteradas o no, pueden presentar aún mayor frecuencia de desenlaces adversos. La variabilidad terminológica entre los países del Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Barcelona, Norteamérica y ISUOG son claras en relación a las definiciones operacionales de pequeños para edad gestacional. Solamente 2 entidades tienden a conceptualizar la definición de pequeño para edad gestacional. Estas son Barcelona, con estos criterios, y la última guía de ISUOG, en la cual incluye los criterios de Delphi. La definición de restricción de crecimiento fetal para la mayoría de guías establecen un punto de corte de peso estimado fetal. Entonces nos da una comparabilidad de restricción de crecimiento sin necesariamente ser lo real, sino con objeto de tener mayor sensibilidad en el diagnóstico. Así, hay algunas discrepancias ya o diferencias, como vemos que en Barcelona el criterio de uterinas anormal es un criterio que no ha sido considerado en mayores de 32 semanas en la ISUOG, y absolutamente no es un criterio para la guía de la última del 2020 de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos.
Hay criterios también como definimos restricción de crecimiento de riesgo alto. La mayoría, aquel que tiene un peso menor del percentil 3. Barcelona agrega sus criterios de severidad en base a estadios, y algunas otras entidades la alteración hemodinámica. La velocidad de crecimiento reducida como una consideración dentro del RSIU no ha sido mencionada por Canadá, ni Barcelona, ni Estados Unidos, pero ya está incluida en la última guía del ISUOG y ha sido considerada desde hace años en la guía de Nueva Zelanda y en la guía del Reino Unido. Para rematar un poco esto, hay diversidad en las tablas de referencia Doppler. Para una parte del mundo, un feto que tenga un mismo percentil, una misma edad, con un mismo valor de IP de umbilical, puede ser concebido como pequeño constitucional o Doppler normal para un ámbito y RSIU o Doppler alterado para otro ámbito. Barcelona continúa usando, es la única que continúa usando la tabla de referencia de Arduino, cuyos valores son un 20% superiores a las diversas otras tablas de referencia de Doppler umbilical, y discrepa significativamente. Por tanto, los estudios de investigación, las conclusiones varían en cuanto a las tablas de referencia se están usando. Así, el capítulo de diagnóstico tiene mucho que ver de cómo hacemos el diagnóstico, desde la altura uterina tradicionalmente, que vemos que un 20% nada más de los fetos pequeños son detectados, o la ecografía rutinaria del tercer trimestre, que detecta un 52 a 57% de fetos PEG. Sin embargo, es necesario que definamos qué implica hacer una ecografía rutinaria del tercer trimestre, porque nuestros ámbitos tienen promedio de ecografías que pasan los 7 a 8 a 10 ecografías durante el embarazo y no se hace una detección oportuna. Caso como este, por ejemplo, ¿qué vemos? La tradicional conclusión biométrica: gestación única activa 35 semanas 4 días por biometría, sin mención al percentil de crecimiento, sin mención a la edad real, y por tanto pierden la oportunidad de detectar a un RSIU. Los RSIU que más mueren son aquellos que no son detectados, como este, por ejemplo. 39 semanas por eco el primer trimestre, RSIU. Este bebé que pudo haber sido salvado haciéndose un diagnóstico con un flujo gamma, con un algoritmo previamente diseñado, podría haber evitado la muerte. Y así hay numerosos casos que se siguen dando. ¿Qué implica un algoritmo diagnóstico? Es como nosotros hiciéramos una evaluación en una paciente y tenemos como paso número 1 qué hacer. Así, el paso número 1 del proceso diagnóstico es determinar la edad gestacional real, ya sea por una FUR validada o estimada por una ecografía precoz y confiable, y en el reporte ecográfico ir anteponiendo la edad gestacional real en base ya sea a la eco precoz o a los datos de fechas suministradas. Evitar concluir en edad biométrica. Y si queremos auditar las ecografías, si queremos ver si cambiamos o no la fecha de las pacientes, es necesario usar, primero, auditar la imagen que le han tomado en la primera ecografía y luego ver si que varía más de los días sugeridos para cambiar la fecha. Si no varía más de los días recomendados, mantener la fecha como lo más confiable. Cambiar la edad obtenida si es mayor de 5 días entre las 7 a 8 semanas o más de 7 días entre las 9 y 15 semanas. Paso número 2, estimar el peso fetal. Eso implica una buena biometría, un buen reparo ecográfico, y ahí también hay que tener en mente que hay una debilidad y por tanto habrá que afinar la calidad biométrica. La fórmula de Hadlock 4 y la fórmula de Hadlock 3 son recomendadas y son mucho mejores que cualquier otra de las fórmulas evaluadas. Se habló hace un tiempo de cambiar la Hadlock 3 y dejar la Hadlock 4. Sin embargo,
lo de mayor impacto es calidad biométrica, más que la fórmula 4 o la 3. Paso 3, determinar el percentil de peso para la edad. Si nosotros no ingresamos la fecha de última regla, si no ponemos la edad clínica que nos trae la orden de ecografía, si no ponemos la fecha probable de parto, si no ponemos una edad, no nos va a dar el percentil de peso. Y el percentil de peso universalmente sugerido es la tabla de Hadlock, que hasta el momento la comparación con diversas tablas no ha podido desplazarla en su capacidad de identificar los fetos pequeños con desenlace adverso. La OMS ha recomendado la tabla de Kieserot, y el algoritmo inicial de este estudio fue comparar la tabla de Impromi con la tabla de Ticona, pero paralelamente comparamos con la tabla de Williams, Intergrove, Crampel, las cuales demostraron considerable subdiagnóstico en la identificación del feto pequeño con desenlace adverso. Ahora, ¿cuál tabla usar? Tengan presente cuando ustedes hacen una ecografía y van a la computadora a sacar el percentil de peso, que cada calculadora usa una tabla diferente de peso. Barcelona no usa Hadlock, Fundación de Medicina Fetal de Londres no usa Hadlock, la OMS no usa Hadlock, la única que usa Hadlock como calculadora es Perinatology. Así, en sus ámbitos habrá que precisar qué tabla de referencias están usando tanto para el preparto como para el postnatal. Paso 4. Búsqueda de factores maternos e indicadores asociados a RCU, desde la comorbilidad materna, desde el estado de la placenta, desde el estado de las arterias uterinas, la madurez placentaria precoz, la cual es más significativa antes de las 32 semanas. ¿Qué implica esto? Conocer cómo graduar la placenta. Hay variabilidad interobservadora en graduar la placenta. ¿Por qué? Porque no se conocen los 3 signos clásicos que propuso Granum para la madurez placentaria, y por eso hay bastante variabilidad interobservadora. Búsqueda de compromiso hemodinámico fetal. Nosotros estamos encasillados en esto. Todo lo que no tenga Doppler alterado, estamos asumiendo de que no es RCU, y eso no es así. Hay RCUs que tienen el Doppler totalmente normal y van a nacer de parto vaginal y sin ningún compromiso, pero son RCUs. Los indicadores hemodinámicos nos dicen que este bebé está en mayor riesgo y característicamente diferencian a 2 tipos de presentación. Tener un bienestar anormal va en contra de un pequeño sano. La consideración a estas características de oligoamnio severo, pruebas biofísicas o cardiotocográficas alteradas en un feto pequeño debe llamarnos a la asunción de que este caso no podría concebirse como un pequeño sano pese a tener un Doppler en rango normal. Paso 5. Clasifique como RCU cualquiera de las 3 opciones. 1. Lo universal. Peso, circunferencia abdominal menor de percentil 3, lo más uniforme. O peso, circunferencia abdominal menor del percentil 10, pero mayor del 3, más alguno de los siguientes: alteración hemodinámica, trastorno de la placentación, indicador de bienestar fetal anormal, y lo que aún está demorando para incluirse es factores maternos que afecten la transferencia de nutrientes. Por ejemplo, percentil 5 con Doppler normal, con preeclampsia severa. Cuidado con calificar como pequeño sano, pero eso está ocurriendo. Y aquellos que tienen pesos mayores del percentil 10, circunferencia abdominal menor de P10, ayuda un poco la detención o disminución del crecimiento, que antes era un no tocado y ahora está considerada, con o sin indicador de compromiso hemodinámico fetal. Nosotros encontramos que en aquellos calificados como adecuados menor del percentil 25, según Impromi, la gran mayoría eran verdaderos RCU con la tabla de Ticona. Y así está ocurriendo. Depende mucho de las tablas a usar. Tenemos esto del consenso Delphi del año 2016, que ya ha sido incluido oficialmente en la guía de ISO, ¿no? Que diferencia 2 tipos con algunas características que vamos a volver a tocar después, pero que tenemos que considerar lo siguiente: esto no incluye cerebral media alterada en mayores de 32 semanas y tampoco incluye uterinas alteradas en mayores de 95 semanas. Hay entidades que discrepan, sí. Barcelona
Barcelona, por ejemplo, discrepa con eso y ha mostrado el fundamento. Nosotros compartimos la concordancia con Barcelona en la inclusión de estos factores como características del RSIU de presentación tardía. Acá ellos han mostrado que las uterinas alteradas agrega el riesgo de desenlace adverso y también ha sido mostrado en diversas investigaciones. Paso 6. Clasifique como pequeño constitucional normal o pequeño sano. Sí, como criterio de entrada, les decía. Yo no voy a pensar que es un pequeño sano si la mamá mide 1,65, 1,70. Un criterio quizá de entrada, para no ser exagerado, es menor de la talla promedio, menor de 1,50, menor de 1,45 en el fenotipo de ambos padres. Si un feto pequeño es encontrado en nuestros padres, recién yo podría tener la posibilidad de que ese feto sea un pequeño constitucional, sin que esto sea lo rígido, pero al igual que la hipertensión gestacional, el rótulo de pequeño constitucional es un diagnóstico de descarte, que no lo podemos descartar mientras no indaguemos por factores que han contribuido a la falla del crecimiento en un fenotipo diferente al pequeño y con la aplicación de diferentes indicadores tanto hemodinámicos como se está haciendo en nuestros tiempos, marcadores angiogénicos incluso. Vi esta presentación, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque dentro de los RSIU hay un grupo que es mayor del percentil 10 y esta imagen fue presentada como que hay RSIU que pueden estar en el percentil 60, 70, 80, 90. Me sorprendió mucho porque yo discrepo totalmente con esto. ¿Y por qué? Porque estos bebés tuvieron alteración hemodinámica, es decir, el hecho de tener alteración hemodinámica y morir con alteración hemodinámica, así tengan un peso de 3.800, 4 kilos, debe calificarlo como RSIU. Eso es transgredir lo biológico. Eso no puede ser. Y es negar que el feto grande y adecuado pueda morir por diferentes circunstancias etiológicas. Así, al momento, hay investigaciones que dicen que menores del percentil 28, ¿no?, podríamos estar encontrando, o ya menores del percentil 50, podríamos estar encontrando bebés que podrían tener un potencial genético tan alto, pero no lo han conseguido, y por ende tienen desenlace adverso con manifestaciones hemodinámicas. Así, menor del percentil 10, hay un grupo que son pequeños constitucionales, otro grupo que son los RSIU verdaderos, y también hay RSIU verdaderos que están sobre el percentil 10 y que se identifican por una serie de indicadores cada vez más investigándose en relación a una curva incluso personalizada. Pasamos al otro tópico, clasificación del RSIU. 28 semanas 3 días con peso percentil 4, umbilical 0.88, menor del percentil 50, cerebral menor del percentil 5, 1.41. Concluyen Doppler de la arteria umbilical normal, cerebral media por debajo del percentil 5, considerar RSIU tardío, no circular de cordón del cuello. ¿Cómo clasificamos este caso? Y también cómo manejamos, ¿no? Hay falla en comprender cómo repercute los indicadores hemodinámicos en la calificación o en la clasificación del tipo de RSIU. Tenemos que tener en cuenta que el trastorno de placentación, que es un proceso de mala adaptación de espirales y que tiene que ver con la insuficiencia placentaria crónica, las manifestaciones dependerán del grado de cambio obstructivo a nivel de placenta, generando una balanza entre los indicadores de malperfusión anormal sobre los indicadores de difusión anormal. Si la perfusión es comprometida significativamente, esto va a repercutir generando alteración de la arteria umbilical de grado progresivo al grado en que se obstruyen las vellosidades. Y sobre la madre va a generar cambios persistentes de resistencia aumentada en las arterias uterinas.
Además, la alteración de membrana genera difusión anormal y esto tiene que tener manifestaciones hemodinámicas, alteración en la perfusión cerebral, aumento del flujo cerebral, redistribución de flujos, el brain sparing, la preservación cerebral, que también se da en menores y mayores de 32 semanas. Y como en el mayor de 32 semanas el tiempo de avance de la gestación ha permitido una mejoría en la adaptación de espirales, en los cambios obstructivos menos significativos, la repercusión es que la arteria umbilical se va a mantener típicamente normal, con ligeros límites cercanos al percentil 95 y en algunos casos menos del 5%, se dice, ligeramente sobre el percentil 95. Y en las uterinas, típicamente normal o ligeramente aumentadas. Pero el predominio de la manifestación hemodinámica es alteración en la difusión oxigenatoria, y eso cada vez se está demostrando no solamente para el RSIU, alteración de la membrana de difusión, sino para otras condiciones fetales. Así, hay indicadores de subperfusión. Los típicos son arteria umbilical. Cuando se altera la arteria umbilical, pues habrá cambios obstructivos significativos mayores del 30% del territorio. Conforme aumentan más del 50% de los cambios obstructivos, la diástole se tornará ausente y si es más del 70% se tornará reversa. El ducto venoso tiene mucha relación con el grado de cambio obstructivo también. Por eso que es improbable tener un ducto venoso anormal, significativamente anormal, teniendo la arteria umbilical normal. Si es que ocurre, hay que averiguar otra etiología, como una cardiopatía, una cromosomopatía, por ejemplo, pero no solo insuficiencia placentaria. Y hay indicadores de difusión anormal. ¿Cuáles son? Dilatación de arteria cerebral media y el istmo aórtico reverso. Estas manifestaciones hemodinámicas ocurren en el temprano y ocurren en el tardío. Que se acompañen de otras características en el Doppler umbilical o ducto venoso es otra situación, es otra cuestión. Así, al momento sí es uniforme clasificar en dos tipos: el temprano, menor de 32 semanas, y el tardío, mayor de 32 semanas. ¿Por qué? Es un punto de corte arbitrario porque ha permitido ver mayores diferencias entre ambos en determinadas características, como por ejemplo la incidencia, 1% de los embarazos, su proporción es menos frecuente, sus hallazgos ecográficos, que el bebé puede ser muy comprometido en el crecimiento, y típicamente la normalidad de diferentes vasos, umbilical, cerebral, ducto venoso y otros vasos. Perfil biofísico, que puede también ser anormal. El trastorno hipertensivo es frecuente, incluso tener un RSIU 25 semanas con uterinas alteradas predice preeclampsia de aparición posterior. La histopatología es que hay pobre implantación anormal, bajo gasto cardíaco en la madre también, a diferencia del RSIU de presentación tardía, que tiene unas características más subluminales con difícil diagnóstico. El manejo es fácil porque identificas y lo culminas. En cambio, en el temprano, en el cual la prematuridad es importante, hay que tener el manejo mucho más con seguimientos. La alteración hemodinámica también es diferente. Este es el diagnóstico inicial. Miren, alteración de la uterina, un 54% al diagnóstico inicial versus 26%. Umbilical alterada, 48 versus 6%. Cerebral media alterada, 38 versus 10%. Es decir, estas características, amigos míos, no son mutuamente excluyentes. Tener menor de 32 semanas no quiere decir que tiene que tener alterada la arteria umbilical sí o sí. Eso no es así. En el trayecto, la gran mayoría se puede alterar, pero no ocurre en el 100%. Y el rótulo de insuficiencia placentaria, con indicadores de severidad, es más frecuente pues en menores de 32 semanas. Así, hay que tener en cuenta que hay un traslape en estas características, y cuando hacemos el manejo, cuando hacemos la clasificación, cuando hacemos el conocimiento, tenemos en cuenta lo siguiente: debemos tener en cuenta que esta es una
una progresión usual, pero no lo absoluto, lo rígido, en el cual el RCIU temprano menor de 32 semanas es un tipo de insuficiencia placentaria crónica de moderada a severa con cambios obstructivos vellosos significativos mayores del 30% que pueden alterarse progresivamente, versus el RCIU tardío, que hay una insuficiencia menor con obstrucción vellosa menor del 30% y con indicadores de difusión anormal, típicamente cerebral media dilatada y istmo aórtico reverso. ¿Ya? Teniendo en cuenta que estas características dependen también de los valores de referencia del Doppler. Y para mover el piso aún más, ¿cómo calificamos a un bebé que al segundo de nacer es un RCIU prenatal? Y han habido esfuerzos por calificar la restricción del crecimiento en el neonato. Así, hay un estudio Delphi también para esto, y se ha propuesto para no perder en el seguimiento a los recién nacidos afectados en el crecimiento que ameriten monitoreo, vigilancia, estimulación y una nutrición adecuada. Gracias. Doctor Walter Castillo cumplió exactamente su tiempo. Las preguntas para el doctor Castillo serán al final y por lo tanto pasamos ahora al siguiente ponente. El siguiente ponente es el doctor José Carlos Elías Estrada, es médico asistente del Servicio de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Rebagliati, médico staff de ecografía en las unidades de la Clínica San Felipe y de Golf, es médico staff y socio del Centro de Medicina Fetal CENMEF en Lima, ha sido acreditado por la Fundación de Medicina Fetal de Londres, de Quipros, y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y asociado de la ESPOC. El doctor José Carlos Elías Estrada nos va a hablar sobre predicción y prevención del RCIU. ¿Es posible? Adelante, doctor Elías. Bien, buenas tardes. Con todos, agradeciendo al comité organizador por la invitación. El tema que voy a presentar es acerca de lo que es predicción y prevención de restricción de crecimiento fetal. Y el título es retador, ¿no? Porque nos preguntan si es posible la prevención y la predicción y la prevención. Vamos a desarrollar el tema con la evidencia más disponible. Recordemos lo siguiente, nosotros tenemos que empezar con todo esto de la restricción de crecimiento fetal, preeclampsia, recordando solamente el tema de la placentación. La placentación en un embarazo, la placentación anómala que dan la insuficiencia placentaria en sus inicios, como nosotros conocemos las famosas oleadas y todo, que empieza entre el primer y el segundo trimestre, además empieza desde las 8 semanas, es el déficit de adaptación de las arterias espirales que conlleva a una mala adaptación placentaria y a un aumento de la resistencia. Este aumento de la resistencia vascular, útero-placentaria y esta disminución del flujo vascular conlleva a los outcomes o los efectos adversos, los eventos adversos del tercer trimestre más temidos y más estudiados. Y lo que todavía está es esta línea, lo que hasta ahorita se viene estudiando. ¿Cómo es que dentro de todo ese espectro de placentación anormal, por qué termina un feto haciendo restricción severa? ¿Por qué otro termina haciendo estreñimiento placentario? ¿Por qué termina otro haciendo preeclampsia precoz? Este camino es el que aún está en estudio, que todavía está en camino. Se ha hablado mucho en las últimas décadas y media acerca de la predicción de preeclampsia, porque se han descubierto marcadores y se han descubierto tanto marcadores biomarcadores como factores biofísicos que nos permiten predecir una preeclampsia, pero sin embargo los demás todavía, están en camino. No tenemos esa llave que nos lleve a predecir con una sensibilidad adecuada los demás eventos adversos. Es casi como si vinieran con un paquete como tiene la preeclampsia por el momento. Entonces, esta presentación anormal para nosotros, para poder predecir un evento adverso como esta restricción severa de crecimiento, necesitamos ver cómo se inicia esta presentación anormal. Y les traigo este slide para recordar cómo empieza todo. Desde el año 83, con los estudios de Campbell, sabemos ya de que se empezó a describir y ya se descubrió que en fetos que ya tenían una restricción, en madres con preeclampsia y con restricción de crecimiento establecido, presentaban ya alteración
lesiones en las arterias uterinas, solamente en noche. A partir de ahí empezaron una serie de estudios, y este es el estudio HITO, un estudio clave de Papageorgiou, donde establecen el estudio de las arterias uterinas en el segundo trimestre de la ecografía morfológica. Estudian el índice de pulsatividad promedio en ambas arterias uterinas, y este número que muchos hemos aprendido por vía transvaginal de 1.63, este índice de pulsatividad, nos indicaban un aumento de riesgo para que una paciente haga preeclampsia, tanto preeclampsia como para hacer restricción de crecimiento intrauterino. Pero sin embargo les traigo este cuadro para entender lo siguiente, recordar lo siguiente: la detección de la patología va sobre todo para la detección de preeclampsia. Se alcanzaron tasas de sensibilidad casi del 70% y del 93% cuando eran patologías menores de 32 semanas, pero para preeclampsia. Ahora en este capítulo estamos subrayando la sensibilidad para restricción del crecimiento intrauterino. Restricción de crecimiento intrauterino precoz, menor de 32 semanas, la tasa de detección no llegaba al 60%, mientras que la restricción sin preeclampsia en todo el grupo, es decir, pretérmino y término, alcanzaba el curso del 13%. Lo importante acá, como ustedes recuerdan, es el valor predictivo negativo. Entonces, si era ya difícil decirle a una paciente con arterias uterinas patológicas en una ecografía de segundo trimestre puedes hacer preeclampsia, me voy a equivocar más al decirle de que va a poder hacer una restricción de crecimiento fetal. Estamos hablando de el estudio multicéntrico año 2001. Sabemos lo que pasó después. Después de eso vinieron los estudios validando esto, vinieron los estudios aumentando esta sensibilidad para detección de preeclampsia, y cuando alcanzaron todos los, tanto los marcadores maternos como los marcadores bioquímicos, los marcadores ecográficos, y alcanzaron sensibilidad, y los combinaron todos con el screening multiparamétrico, se alcanzaron ya sensibilidades del 90%. Estamos hablando de segundo trimestre. Lo que siguió, y es una historia conocida, se buscó si la aspirina podía predecir los eventos, podía predecir esta preeclampsia, se comprobó que no, fue un fracaso empezar la pasada en el segundo trimestre, mitad del segundo trimestre. Nos corrimos al primer trimestre. En el primer trimestre es lo que tenemos ya el Doppler y el estudio de Nicolaev por vía transabdominal año 2002, donde encuentra lo siguiente: con un índice de pulsatividad para predicción de RCU, estamos hablando de un índice de pulsatividad de 2.35 en ecografía genética, tenía una tasa de detección de preeclampsia de 27% y de restricción de crecimiento del 12%. A la justa para restricciones menores de 32 semanas, la tasa de detección sensibilidad llegaba al 28%. Es decir, a partir de aquí es que ellos dicen lo mismo: necesitamos integrarlo con los demás pilares del screening, como todo lo que es screening en medicina fetal, y lo unen con marcadores bioquímicos, lo unen con factores maternos, con antecedentes, con historia clínica, para otra vez alcanzar sensibilidades para detección de preeclampsia del 60%, del 80%, 90%, pero para preeclampsia, para restricción de crecimiento intrauterino, las tasas de sensibilidad eran muy bajas. Esto estamos hablando del año 2002. Año 2014, este metaanálisis, que envuelve más de 56.000, casi 56.000 mujeres, no cambia nada. Las tasas de sensibilidad para detección de RCU con el Doppler patológico alcanzan el 15%, y para RCU precoz 39%. Entonces es a partir de acá que un poco los estudios se dirigieron más para la patología preeclampsia. De que el RCU viene asociado, sí, porque una paciente que hace preeclampsia tiene 4 veces más riesgo de hacer una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces los estudios se enfocaron un poquito más a eso. ¿Y por qué? Porque las tasas de detección de restricción de crecimiento aislado siempre siguieron siendo bajas. Entonces lo que hicieron fue esto: los tres pilares los unieron, y unieron factores clínicos maternos, marcadores ecográficos y marcadores bioquímicos para poder estimar el riesgo, sobre todo, pero ya se empezaron a enfocar más que todo en preeclampsia, patología preeclampsia. ¿De que el RCU viene asociado? Claro que sí, viene asociado. Pero digamos que la mayoría de los estudios se encaminaron a la detección de esta patología de lo que es preeclampsia. ¿Cuáles han sido hasta hoy? Este es un cuadro que me permití
me permitió hacer, me pareció útil enfocarnos ya solamente en la restricción de crecimiento. ¿Cuáles son los factores clínicos? ¿Cuáles son los factores en el ultrasonido y los biomarcadores que se han venido estudiando hasta ahora? Y esto que aquí existen tasas de detección y sensibilidad descritas para cada uno de ellos y en combinación también, como es el screening múltiple, como vamos a ver. Dentro de factores clínicos, los más conocidos son el peso, la talla materna, la ganancia ponderal en el embarazo, la edad y la raza de una paciente, el tipo de concepción que presentaba, los antecedentes patológicos, similar a frecuencia, como es antecedente de hipertensión, diabetes, pacientes fumadoras, pacientes con coagulopatía, con enfermedades del sistema endotelial, antecedente de recién nacidos con bajo peso también y la paridad. Dentro del ultrasonido, los factores que se han venido predictivos que se han estudiado ha sido la translucencia local. Existen trabajos que han demostrado que una translucencia local por debajo de la media tienen mejor baja el riesgo, tiene un riesgo relativo más bajo de hacer restricciones de crecimiento. El índice de sensibilidad de arterias uterinas, que ya lo conocemos bien. Y esto de aquí lo pongo con una letra distinta porque aquí ya se mezcla un poco el umbral con digamos, el límite entre lo que es predicción y entre lo que es detección precoz de restricción de crecimiento. Hay muchos trabajos en los cuales se menciona la predicción de RSU, de restricción de crecimiento fetal es alta, pero muchos lo confunden y están hablando de detección, porque como ya hablan de encontrar un peso estimado menor de percentil 10 o de alteración menor, ya están hablando de criterios diagnósticos intrauterinos de restricción de crecimiento. Entonces se confunde aquí y el límite es una franja muy delgada que hay que saber un poquito diferenciar entre lo que es la predicción y la detección precoz de esta restricción de crecimiento. Tanto el peso estimado como la medida de la circunferencia abdominal, el índice cerebro placentario y la caída en cuartiles del peso fetal. Dentro de los biomarcadores para predecir la restricción de crecimiento existen 3 grupos de biomarcadores. Aquellos relacionados con la tasa de detección de fetos con síndrome de Down, como es la proteína plasmática A, lo que es la HCG, lo que es el ratio de alfa fetoproteína sobre la parte E, ¿no? Se encontró que un ratio mayor de 10 medido entre 11 y 14 semanas tendría un riesgo relativo de 3.7 para predecir la restricción de crecimiento fetal también. Lo que es estradiol y lo que es midina A. Dentro del otro grupo de biomarcadores son los factores angiogénicos que también están tanto de moda hoy en día, sobre todo el factor de crecimiento placentario, el SGLT1, la endoglina, la proteína plasmática 3. Y dentro de los biomarcadores hormonales están el ADAM12, están el estrógeno placentario y en los últimos 5 años trabajos acerca de lo que es el RNA mensajero de sangre fetal. Bien, entonces, como les decía, existen tasas de detección y sensibilidad para cada uno de estos. ¿Cómo se comportan los marcadores bioquímicos? Estos biomarcadores dentro del embarazo. Se ha estudiado, esto es una revisión acerca de solamente lo que es predicción de restricción de crecimiento fetal. Aquí están todos los biomarcadores que hemos mencionado y resalto los más importantes, los que se estudian más hoy en día. La proteína plasmática asociada a la placenta tipo A presenta una disminución importante tanto en el primer como en el segundo trimestre que procesan restricción de crecimiento, lo mismo con el factor de crecimiento placentario y también con lo que es el ratio SGLT1 sobre el factor de crecimiento placentario. Y como les decía, existen sensibilidades para cada uno. Si nosotros vemos, todas son bajas. Estas son las tasas de predicciones de peso fetal, de peso materno, de biomarcadores o de factores de marcadores ultrasonográficos. Y vean, todas las sensibilidades son bajas independientemente. Solamente aumenta un poco el área debajo de la curva cuando estamos hablando de marcadores que se estudian. Miren ustedes, cuando se miden por encima de las 32 semanas, recién aumenta un poquito el área de la curva, pero sin embargo las sensibilidades para todos son bajas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer una vez más? Combinar, ¿sí? Hacer la combinación de esto para saber cuál es la combinación más adecuada, más ideal para poder predecir el evento adverso que es la restricción de crecimiento. ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos hoy en día para nosotros
poder decir sí, o sea, si podemos predecirlo, sabemos que la tasa de detección va a ser baja. ¿Y cómo podemos hacerlo? No podemos hacerlo con un lápiz o simplemente con una rutina patológica, es decir, que tienes alto riesgo. Tenemos que cuantificarlo, y para eso necesitamos herramientas. Tenemos herramientas de calculadoras en la web. La Fundación de Medicina Fetal, en su página web, ¿no?, que es un pantallazo de hace unos días. En el capítulo de calculadoras hay un capítulo de calculadoras de restricción de crecimiento fetal. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente: cuando ustedes leen aquí, menciona que la aplicación se basa en las estimaciones en este trabajo, en este puntito, en este PDF, en este trabajo de investigación trial, es que la fetal va a ser riesgo de restricción de crecimiento fetal basado en sus marcadores. Y este trabajo es un trabajo que data del año 2010, publicado en Fetal Diagnosis and Therapy, donde menciona que la tasa de detección para restricción de crecimiento fetal para un peso menor a 5 solamente alcanza 46% para restricción de crecimiento fetal a término, mientras alcanza sí un 73%, pero ninguno óptima, todos son tasas de detección subóptimas. Entonces, si vamos a hacer una detección, tenemos que poner en letra chica la tasa de detección de acuerdo a estos análisis, de acuerdo a este estudio, es 46% para detectar restricciones de crecimiento fetal a término. Es así que utilizan estos, tanto las características maternas como la historia genética antigua. Se pueden incluir también, se deben incluir las arterias uterinas y la presión arterial media, así como los biomarcadores angioténicos, que es el KPI y la placenta fetal. Y calculamos el riesgo, pero teniendo vigencia de esta tasa de detección, esta sensibilidad subóptimas. Otro referente es en España, el Clinic. En sus calculadoras actualmente ni siquiera contemplan la predicción de restricción de crecimiento fetal. Tenemos una cápita de detección de preeclampsia en primer trimestre, pero no existe una cápita como lo tiene la Fetal de predicción de restricción de crecimiento fetal, ni en su calculadora, ni en los protocolos actuales que ellos tratan acerca de crecimiento fetal. El Colegio Americano publica su último boletín en febrero de 2019, en el cual menciona de que no hay evidencia de que los métodos investigados para estímulo de restricción de crecimiento fetal combinados, estamos hablando de ultrasonido, Doppler y marcadores, mejoren los resultados, de manera que no lo plantea. Igualmente, este guideline estuvo tan de moda el año pasado, a mediados del 2020, donde se presentan los nuevos parámetros de diagnóstico y manejo de fetos con restricción de crecimiento. En el acápite, en la parte que habla de predicción, o que se atreve a mencionar algo de la predicción, dice sí, existen estudios donde se han investigado factores placentarios, factores maternos, fotográficos, relacionados al desarrollo de trastornos hipertensivos y restricción de crecimiento, es decir, lo único que tenemos es restricción de crecimiento. Mencionan lo principal. Pero sin embargo, viene más tarde los premios después dicen que existe una amplia discusión basada en investigaciones y toda esta área de investigación está fuera del alcance de esta guía, es decir, no se meten a este punto álgido de predicción solamente de restricción de crecimiento intrauterino. ¿Cuáles son estas investigaciones recientes? Vamos a ver algunas para estar un poco al día. Eso fue un estudio del grupo de Datacode. También yo creo que ese fue el estudio con el cual ellos de pronto dijeron no vale la pena tener una calculadora para estimar una restricción de crecimiento con tasas de detección tan bajas. Lo que ellos hicieron fue hacer un modelo de screening combinado con características maternas, con marcadores bioquímicos y biofísicos. Hicieron la mejor combinación, que aquí la tienen. Tasas de detección para restricción, con tasas de falsos positivos de 10%, que es el estándar. Tenemos 62% solamente. Y esto también es interesante porque ellos muestran cuál sería la tasa de detección de restricción de crecimiento fetal sin preeclampsia, la restricción de crecimiento fetal aislada. Miren, 62%, no alcanzan el 65%. Esta es una tabla que también elaboré para tener una idea acerca de la tasa de predicción, y lo cual se confunde un poquito también con detección, como les mencionaba. Por ejemplo, aquí, cuando nosotros trabajamos solamente clínicamente con la altura uterina, vamos a tener unas tasas de detección bajísimas para fetos pequeños, para gestacional. Mientras aquí, cuando hacemos ultrasonido en la semana 28 y 36, tenemos tasas de detección más bajas, no alcanzan el 60%. Y cuando se suman factores angiogénicos,
bajan todavía, tanto cuando suma factores angiogénicos, tanto a las 28, 36 como a las 35 y 37 semanas, aquí, ¿no? Acá están estas son las referencias, no alcanzan las tasas de detección para restricciones para arterias pequeñas menores de 310 no suman cuando a solamente la ecografía. Es decir, solamente la ecografía a las 28, 36 y 35, 37 semanas, cuando le aumentan los factores angiogénicos, no aumenta significativamente su tasa de detección. Recuerden de que nuestras tasas de detección, los criterios de los cuales se han conversado cuando se habla de diagnóstico de recesión de crecimiento, alcanzan tasas de detección aún bajas del 50-60%, con valores predictivos positivos del 10%. Es decir, si ya es difícil decirle a una gestante cuando estamos en el tercer trimestre con los criterios de positivos, decirle de que es un feto con restricción de crecimiento, de 100 que vamos a encontrar solamente 10 van a ser realmente una restricción de crecimiento fetal. ¿Cuán más difícil va a ser predecirlo desde el primer trimestre? Y eso se refleja en las tasas de detección bajas que tenemos en todos los estudios, en todas las predicciones hasta ahora. Otra vez más, lo que hicieron aquí fue unir tanto marcadores de primer y de segundo trimestre, ¿no? Marcadores de primer trimestre, la concepción, si era formadora, factores angiogénicos, y en el segundo trimestre el peso estimado, marcadores ultrasonográficos y el índice de las arterias uterinas. Juntando todo esto, alcanzaron tasas de detección para detectar restricciones de crecimiento fetal a término que alcanzaron solamente el 60%, 59% de sensibilidad, es decir, tasas que siguen siendo bajas. Esto para mostrarles que existen, que buscando esa llave para nosotros poder predecir esta restricción de crecimiento, se están buscando cosas nuevas. Aparte de lo que ya conocemos, de pronto se están buscando metabolitos maternos que reflejan la fusión placentaria. Este trabajo buscó más de 100 metabolitos placentarios, se quedó con estos 4, para mí casi innombrables, pero ahí están. Y establecieron un ratio y dijeron que si este ratio se lo sumamos al ultrasonido, podremos mejorar la detección de la restricción de crecimiento. Y la respuesta fue que no, tampoco pudieron. Miren acá, el ultrasonido, el ultrasentil 10 y el ultrasonido sumado a los factores angiogénicos que ya conocemos, como es el ratio del CPLT1 y placenta roja, alcanzaban tasas de detección del 21%. Cuando le sumaron estos nuevos metabolitos, sumaron tasas de sensibilidad hasta el 35% nada más. Todas tasas de detección bajas, así de siempre, lamentablemente. Por último, el grupo de Nicolaides sigue preparando, sigue esforzándose un poquito en buscar y en mejorar estas tasas de detección. Este es un estudio del año pasado donde de pronto hace una reingeniería y quieren establecer un riesgo a priori más acucioso, más exacto para luego proceder a los marcadores, pero se encuentran de que las tasas de detección aún siguen siendo bajas, ¿no? Y comparan la detección de bebés de fetos de acuerdo a la edad gestacional, y esto es de acuerdo al modelo de regresión logística que ellos ya conocen, que manejan, y este es de acuerdo al nuevo modelo. Y si ustedes ven acá, las tasas de detección casi son las mismas con los dos. Es decir, todavía no se puede mejorar significativamente esta tasa de detección a priori para luego sumarle ya los demás marcadores que conocemos. Entonces, si es difícil la predicción, la prevención aún lo puede ser más. La predicción con aspirina, que es la protagonista acá, va a alcanzar importancia en la detección cuando se hace la predicción de preeclampsia. Y eso lo demostró ese estudio INTO también en el metaanálisis de Bullón en el año 2010, donde establece que la aspirina entonces al menos de 100 miligramos de aspirina antes de las 16 semanas reducía el riesgo relativo de preeclampsia y también el riesgo relativo de restricción de crecimiento intrauterino. Pero hay que tener en cuenta dos cosas con este tema de la predicción y la aspirina con restricción de crecimiento fetal. El estudio de Bullón y todos los metaanálisis que han venido, lo que hacen es enfocarse a una población que tiene gestantes de primer trimestre a que le dan aspirina, pero que tuvieron un riesgo alto para preeclampsia. No tienen un riesgo alto para poder recibir, sino un riesgo alto para preeclampsia. Y número dos, la restricción de crecimiento intrauterino es un outcome secundario, no es el outcome primario. El outcome primario siempre es preeclampsia y secundario viene ya a ser la restricción de crecimiento fetal, el desprendimiento placentario y otros.
Es decir, en este riesgo relativo se baja un 56% de restricciones de crecimiento, están incluidos aquellas restricciones de crecimiento con y sin preeclampsia, no las aisladas. Y esto fue en el año 2010. Es una revisión que se hace en el año 2018, donde vuelven a citar dos metaanálisis importantes acerca de lo mismo. Aquí está la literatura en el año 2017, y los riesgos relativos siguen siendo los mismos. Y cuando leemos la letra chica de todos los metaanálisis, van a lo mismo. La previsión o la aplicación de aspirina que se da es para gestantes que tienen efecto para preeclampsia, y la restricción de crecimiento es un otro secundario, emocional funcional, de modo que no es fácil diferenciar la aspirina que tasa específica de restricción de crecimiento aislado está mejorando. Pero al asociarse la preeclampsia altamente con restricción de crecimiento, es que se sigue ofreciendo como un resultado secundario. Por último, la heparina de bajo peso molecular ha demostrado el beneficio cuando ya hay antecedentes patológicos, ¿no? Porque es una mala historia obstétrica, antecedencia de hemofilia, lupus, SAF o antecedentes de 2 o más eventos adversos en el segundo y tercer trimestre. Pero sin embargo, estudios in vitro e in vivo sugieren que la heparina podría prevenir la restricción de crecimiento, pero no hay estudios que lo avalen solamente así como lo hace la clínica. Es decir, está otra vez la restricción de crecimiento con respecto a la heparina dentro del paquete o dentro del combo de eventos adversos secundarios, junto con el parto pretérmino, con el desprendimiento placentario, con el óbito fetal, en pacientes que tengan antecedentes. En pacientes que no, todavía está en veremos en estudios, ¿no? Y estas son las referencias de una revisión importante y de un metaanálisis también último presentado. Entonces, por último, la conclusión, respondiendo a la pregunta de la charla, ¿la previsión de restricción de crecimiento fetal es posible? Sí, es posible, pero hay que emplear. La nota importante es que las tasas de detección no son satisfactorias aún. Siguen siendo las mismas que cuando empezó todo esto en el año 2000. Después de 20 años seguimos con las mismas tasas de detección. De manera que pienso yo que hay una necesidad urgente de desarrollar herramientas de prevención de restricción de crecimiento, pero en este grupo, en el grupo de mujeres hiporromotensas, aquellas no asociadas a hipertensión, sobre todo, que no son detectadas hasta el parto, para poder reducir la mortalidad perinatal. El uso profiláctico de aspirina a dosis bajas antes de las 16 semanas es cierto, ha demostrado que definitivamente disminuye el riesgo de preeclampsia y como resultado secundario de restricción de crecimiento, pero no hay estudios prospectivos que individualicen, separen uno del otro, que individualicen ese beneficio de la prevención de restricción de crecimiento fetal no asociado a preeclampsia. De manera que hasta hoy día debe seguirse ofreciendo aspirina antes de las 16 semanas en pacientes con alto riesgo en el primer trimestre como una herramienta, pero para prevenir los casos de restricción de crecimiento fetal asociados a preeclampsia, ¿no? Que son nuestros principales targets. Muy bien, agradeciendo otra vez a la sociedad, espero que haya sido útil la charla y vamos a quedar atentos a las consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Elías. Y pasamos al siguiente ponente. Es un reconocido profesional en medicina materno-fetal, el doctor Erasmo Huertas Tachino. Es médico ginecobstetra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con entrenamiento internacional y experiencia en investigación clínica y medicina fetal. Ha sido jefe del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es jefe del Servicio de Perinatología de la Clínica San Felipe, profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor Erasmo Huertas va a aplicar un nuevo marcador de restricción del crecimiento intrauterino, el ratio cerebro-placentario uterino. Es un gusto, doctor Huertas, hemos compartido muchos congresos juntos, es todo el podio para usted. Mi nombre es Erasmo Huertas Tachino, soy médico ginecobstetra, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y vamos a hablar esta noche sobre el ratio cerebro-placentario uterino.
Antes de iniciar la presentación, quiero dar mi agradecimiento al comité organizador por la invitación a participar como ponente de este Congreso Virtual Internacional de Obstetricia y Ginecología en el marco del 23º Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología. Hay que decir que esta presentación surge a raíz de la publicación en el año 2019 de un estudio de cohorte prospectiva de la doctora Teresa McDonald de la Universidad de Melbourne en Australia sobre un nuevo predictor de restricción de crecimiento intrauterino tardío, como es el ratio cerebro-placentario uterino. Sabemos que la restricción de crecimiento uterino es causa del 50% de los óbitos fetales y que el feto pequeño para edad gestacional aumenta 3 a 4 veces el riesgo de muerte fetal intrauterina. Por lo tanto, identificar estos fetos pequeños para la edad gestacional y con RCIU es una prioridad para disminuir las muertes fetales tardías. Desafortunadamente, la exactitud de las herramientas clínicas para detectar fetos pequeños para edad gestacional es, por decirlo menos, modesta. La tasa de detección clínica de fetos pequeños para edad gestacional es de solo 20%. 80% de veces no lo podemos detectar a través de la medición de la altura uterina. Y la sensibilidad del ultrasonido para detectar fetos pequeños para edad gestacional es de aproximadamente 50%. Esto según la publicación de Sobio del estudio POP publicado en Lancet en el año 2015. Los métodos que evalúan solo el tamaño fetal son incapaces de detectar fetos que no son pequeños, pero que están afectados por insuficiencia placentaria. La insuficiencia placentaria, como tal, se va a asociar con alteraciones del flujo sanguíneo en la vasculatura, tanto uterina como placentaria y fetal. Y las arterias uterinas y umbilical van a mostrar aumento de la resistencia, es decir, aumento del IP. El feto se adapta a este aumento de la resistencia redistribuyendo sangre hacia órganos esenciales, como son el cerebro y el corazón. Y esto se traduce en vasodilatación de la arteria cerebral media, la cual se puede identificar a través del Doppler como una disminución del índice de pulsatilidad. A la fecha, el ratio cerebroplacentario, según la publicación de Conde Agudelo, una revisión sistemática y metaanálisis publicada el año 2018 en la revista Ultrasound Obstetrics and Gynecology, es la mejor herramienta para identificar fetos en riesgo de restricción de crecimiento intrauterino al final del embarazo. A disculpar que la presentación está en inglés, pero en cuanto a la utilidad del ratio cerebroplacentario en fetos adecuados para la edad gestacional, los estudios reportan de forma consistente una asociación con tasas aumentadas de parto operatorio debido a una presunción de compromiso fetal y trazados de frecuencia cardíaca anormal durante el trabajo de parto. Los valores bajos del ratio cerebroplacentario se corresponden a percentiles bajos de peso al nacer, ¿no? Aunque algunos están considerados dentro del rango normal, por encima del percentil 10. Entonces, en fetos adecuados para la edad gestacional, el ratio cerebroplacentario es un débil predictor de resultados perinatales adversos. En cambio, este mismo ratio cerebroplacentario en fetos pequeños para edad gestacional es un mejor predictor de resultados perinatales adversos comparado con otros índices Doppler. Aquí tenemos los fetos con bajo ratio cerebroplacentario, tienen un riesgo aumentado de muerte perinatal
compromiso intraparto e ingreso a cuidados intensivos neonatales y daño neurocognitivo a largo plazo. Los autores del trabajo proponen lo siguiente. Dado que ya se sabe que la disminución del ratio cerebroplacentario y el aumento del IP de las arterias uterinas se asocia a insuficiencia placentaria, proponen ellos un índice, un ratio, que incorpore ambos parámetros y que demuestre una relación más fuerte con restricción de crecimiento intrauterino que cualquiera de sus componentes. Este nuevo índice es el ratio cerebroplacentario uterino. El ratio cerebroplacentario uterino resulta de dividir el ratio cerebroplacentario entre el IP promedio de las arterias uterinas. Entonces, para cada edad gestacional, por ejemplo, entre las 36 y 40 semanas, existe un ratio cerebroplacentario medio, percentil 50, según la publicación de Bachat del año 2003, ¿no? Y también existe un IP promedio de arterias uterinas promedio o percentil 50. Este es según la publicación de Gómez del año 2008. Si dividimos, por ejemplo, para las 36 semanas, este ratio cerebroplacentario entre el IP de las uterinas, tenemos que el ratio cerebroplacentario uterino para un feto a las 36 semanas es 2.95. Para las 37 aumenta un poco, 3.36. Para las 38 baja. Para las 39 baja más a 2.52 y a las 40 sube un poquito hasta 2.77. Entonces, los autores proponen valorar no solo el ratio, sino los MOM, es decir, los múltiplos de la media de este ratio cerebroplacentario uterino. ¿Y cómo se calcula estos MOM? Dividiendo entre el ratio cerebroplacentario uterino que hemos hallado en el paciente entre el ratio cerebrouterino medio para la población. Dentro de material y métodos, ellos incluyen a gestantes a partir de las 28 semanas, nulíparas, sin riesgo a priori, mayores de 18 años, con embarazo único, es un embarazo que tiene que estar bien dateado por una fecha última regla segura o una ecografía de primer trimestre. Y que deben tener una ecografía de segundo trimestre completamente normal. Los criterios de exclusión, que se produzca infección fetal o que tenga placenta de inserción baja, hipertensión, hemorragia anteparto, RPM o que tenga un peso fetal estimado por debajo del percentil 10 en la primera ecografía. En cuanto a los procedimientos, ellos realizan la primera ecografía entre las 27 y 29 semanas, la segunda ecografía entre las 35 y 37, logran captar así a 347 nulíparas, estiman peso fetal y miden IPs de las arterias uterinas, umbilical, cerebral media. También evalúan arterias renales, ductus venoso e istmo aórtico. Las mediciones las realizaron por triplicado y obtuvieron la media. Calcularon el ratio cerebroplacentario y determinaron los percentiles si la distribución era normal y las medianas, múltiplo de la media, si la distribución era anormal. Los médicos tratantes eran ciegos a los resultados del ultrasonido. ¿Y cuáles fueron los resultados? De las 788 gestantes elegibles, que fueron el 100% de la población, se pudo reclutar a 361, que eran aproximadamente el 45.8%. De ellas, el 11.2% eran recién nacidos pequeños para edad gestacional por debajo del percentil 10 y solo 2.6% eran por debajo del percentil 3. Esto es una tabla para ver las características maternas y los resultados del parto y ver que en la cohorte de infantes con bajo peso al nacer por debajo del percentil 10 comparado con las infantes con peso adecuado mayor o igual al percentil 10, no hubo diferencias significativas en lo que era edad de la madre, índice de masa corporal, si eran fumadoras o no,
si tenían preeclampsia o no, si tenían diabetes gestacional o no, si iniciaron el trabajo de parto en forma espontánea por inducción, si el parto fue vaginal, instrumental o cesárea de emergencia o electiva. Y las únicas diferencias significativas fueron en el peso al nacer. Obviamente en los que tenían bajo peso el promedio era de 2.680 comparado con 3.453 en los que tenían peso adecuado. Por lo tanto, su percentil de peso al nacer estaba alrededor del percentil 5, mientras que en los que tenían peso adecuado alrededor del percentil 50. La edad gestacional al nacimiento en ambos grupos en promedio fue 39 semanas. Y estos son los OR, es decir, los grados de asociación entre los parámetros de Doppler anormal a las 36 semanas de gestación y el parto de un feto pequeño. Entonces, evaluaron el ratio cerebroplacentario con múltiplos de la media por debajo del 0.78, igual el IP de las arterias uterinas con múltiplos de la media por encima de 1.36 y el ratio cerebroplacentario uterino con múltiplo de la media menor de 0.71. Y para la detección de bajo, o para la asociación con bajo peso al nacer por debajo del percentil 10, vean, el ratio cerebroplacentario uterino tuvo el OR más alto, 9.1, comparado, por ejemplo, solo 3.7 del ratio cerebroplacentario. Y esta asociación se vuelve mucho más intensa cuando hablamos de bajo peso al nacer por debajo del percentil 3, con un OR de 57.0 para el ratio cerebrouterino comparado con solo 7.6 para el ratio cerebroplacentario. Y este es el performance predictivo de todos los parámetros, ratio cerebroplacentario, uterinas y ratio cerebroplacentario uterino, ¿no?, en relación al peso estimado para la gestacional a las 36 semanas. Vean, la sensibilidad, especificidad, valor predictivo y valor predictivo negativo del ratio cerebroplacentario uterino supera grandemente a los otros parámetros Doppler, como son el ratio cerebroplacentario y la arteria uterina, para la predicción de RCIU, o feto pequeño para la gestacional. Esto es un ejemplo de cómo utilizar, sabemos que el valor normal del ratio cerebroplacentario uterino en MOMS es mayor o igual a 0.71, entonces nosotros tenemos la edad gestacional de la paciente, supongamos 37 semanas, calculamos su ratio cerebro uterino placentario, nos puede salir por ejemplo 2.11, ¿no? Lo comparamos con el ratio cerebroplacentario uterino o cerebro placentario uterino de la población, la media, que es 3.36, está por debajo, y el cociente entre este 2.11, que es lo que hemos hallado para el paciente, sobre el 3.36, que es la media poblacional, nos sale 0.63. Este 0.63 está por debajo de este valor normal, por lo tanto se interpreta como que tiene alto riesgo de restricción de crecimiento intrauterino o peso fetal estimado por debajo del percentil 10. En conclusión, la nueva combinación de parámetros Doppler, el ratio cerebro placentario uterino, es el mejor predictor de infantes pequeños para edad gestacional y restricción de crecimiento intrauterino en el embarazo tardío a partir de las 36 semanas. Este ratio cerebroplacentario uterino mostró fuerte correlación con otros importantes indicadores de insuficiencia placentaria, como son la velocidad de crecimiento fetal en el tercer trimestre y la medición de la grasa neonatal. Como medida funcional, el ratio cerebroplacentario uterino es capaz de distinguir entre el feto constitucionalmente pequeño sano y el pequeño patológico. Muchas gracias.
Agradecido, doctor Huertas, muy interesante la ponencia vuestra, y ahora vamos a dar pase a las preguntas. Muchos de ustedes la habrán leído digamos, en la parte de chat de preguntas. Hay preguntas para el doctor Castillo, para el doctor Elías y para el doctor Huertas. Por favor, al aire todos ustedes, es un gusto verlos a todos juntos. Muy bien. Hola, maestro, ¿cómo está? Gracias, Erasmo. Buenas tardes a todos. Hola, Carlos Walter, mucho gusto. El video, Walter. Sí, dígame, no lo escuché. El video, no se te ve. Se te escucha, pero no se te ve. Qué raro. Estoy activa mi cámara, pero a ver, cámara Full HD. Ok, ahora muy elegante además. No sé si leíste, Walter, pero ahí Luz Obando Porras te preguntaba cuál es el valor del Doppler obstétrico en un feto normal que se encuentra en un percentil de peso adecuado. Justo el criterio de Delphi actualmente incluye dentro de un parámetro de RSIU la disminución de la tendencia de crecimiento, es decir, el descenso de 50 más percentiles. Cuando este grupo es evaluado, tiene manifestaciones hemodinámicas y son identificados como alteración Doppler típico de un RSIU. Entonces, crecimiento normal están los adecuados para edad gestacional, sin que esto quiera decir que necesariamente no es RSIU. Hay RSIU que están en el percentil 14, 15, 16, 17, 18, cuando se comparan con una tabla más personalizada y según el fenotipo. Además, el doctor Huertas en este momento nos ha mostrado algo, que ese estudio realizado en pacientes de 36 semanas, nulíparas, con crecimiento normal, porque estos fetos eran de crecimiento normal, permite descubrir a posteriori, con el uso de un indicador mixto de valores Doppler, un grupo que posteriormente van a desarrollar RSIU o pequeños, ¿no? Van a identificar como pequeños. Quizás las formas de evaluar han estado discrepantes. ¿Por qué? Porque hay diferentes tablas de referencia. Uno, hay calidad baja en la evaluación Doppler, y tres, no necesariamente tenemos contacto con el feto en riesgo. No es lo mismo evaluar a un feto de crecimiento normal en la sala de consulta externa que en la sala de emergencia, que viene ya con una sintomatología, ¿no? Entonces, la información está aumentando mucho más sobre la evaluación en el crecimiento normal, ya que el 70% de los óbitos fetales tienen crecimiento adecuado a grande. Por ende, hay necesidad de incidir mucho más y encontrar mejores formas de evaluar, con mejores tecnologías, con mejor precisión, mejor detalle, ¿no? Muy bien, Walter. Una de las cosas que ya hemos conversado hace un tiempo ya, pero me gustaría que lo repita usted ante la audiencia, mostró las tablas de diferentes centros y habló al final, en el último rango, estaba hablando de qué tablas se usaban para arteria umbilical, para arteria cerebral media, o sea, de qué autores, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cuál usted considera para cada uno de esos parámetros el mejor autor o la mejor tabla de autor, ¿no? En cuanto a la arteria umbilical, creo la mayoría de entidades internacionales y publicaciones ya están concordantes en al menos no usar Arduino, porque ninguna de las investigaciones recientes que han evaluado la calidad metodológica y la asociabilidad a desenlace adverso no han incluido Arduino, porque tienen un punto de corte 20% más superior, de tal modo que para una entidad es calificado como Doppler normal, para otra entidad es calificado como anormal. Y en RSIU nosotros necesitamos tablas sensibles. Obviamente tenemos una debilidad en Latinoamérica. ¿Cuál es? La mala evaluación Doppler, ¿no? En que yo puedo evaluar y genere 1.20 y realmente no sea 1.20, realmente tras una mejor evaluación sea 1.0.
¿no? Pero si yo uso una tabla que tiene umbrales muy altos, voy a terminar calificando, si evalúo bien, voy a terminar calificando como Doppler normal si yo mantengo el uso de la referencia de Ardwini para arteria umbilical. Por ende, Fetal Medicine Foundation usa la tabla de Ciobanu, que es muy comparable a la tabla de Parra, que es muy comparable a la tabla de Bachat, que es muy comparable a la última tabla que ha sacado Intergrowth, ¿no? Y muy comparable a las tablas que hemos sacado acá en el Perú, por ejemplo. El doctor Limay ha construido una tabla de referencia, el doctor Cafichi también tiene una tabla de referencia que es muy concordante. En realidad, para arteria umbilical, usemos la calculadora de Fetal Medicine Foundation o alguna referencia parecida. Para arteria cerebral media, tenemos que Barcelona usa la tabla de Bachat, que ocurre lo contrario a la Ardwini. Es un umbral un poco más bajo y nosotros hemos evaluado la tabla de Evin de Nueva Zelanda, la tabla de Ardwini, la tabla de no tengo de Ciobanu, y esas tablas son muy semejantes, varían en menos del 5% en sus puntos de corte de percentil 5. Si yo uso rígidamente en el contexto actual de mala evaluación una tabla que no es sensible, no voy a detectar a un bebé con redistribución de flujos que puede ameritar una evaluación concomitante con una cardiotopografía, con un perfil biofísico, con una inducción. ¿Somos conscientes de que al usar tablas sensibles podemos generar falsos positivos? Sí, pero el falso positivo, el desenlace es cesárea innecesaria. Y la falla diagnóstica, la falla de detección es muerte intrauterina. Entonces, sopesando las inconveniencias de usar tablas más sensibles, podemos comparar si preferimos un bebé muerto o preferimos una cesárea apurada o innecesariamente, quizá. Entonces, esas son las circunstancias. Actualmente, una publicación que está por salir sobre el efecto incluso del ratio cerebro-placentario encuentra significativos desenlaces adversos más frecuentes en las tablas de ratio cerebro-placentario que son menos sensibles. Y ahí hay también tres vertientes: la de Fetal Medicine Foundation, la de Barcelona y la última de la Sociedad de Nueva Zelanda, que es de Evin, ¿no? Son tres parámetros de radio cerebro-placentario. Si nosotros no fuéramos muy apegados y rígidos al Doppler, quizá no tendría mucha importancia esto, ¿no? Pero lamentablemente somos muy apegados, como Latinoamérica, a depender de un Doppler y no miramos a la paciente, no le vemos si tiene preeclampsia, no vemos su fenotipo materno o paterno, no evaluamos adecuadamente el entorno. Entonces, ante esa debilidad necesitamos tablas que sean lo más sensibles. Ardwini, el calculador de Fetal Medicine Foundation para cerebral media, igualmente, y la tabla que ustedes tengan a la mano, la tabla de Evin o la tabla de Ardwini, ¿no? El calculador de Barcelona tiene la tabla de Bachat. Como les digo, si ustedes están totalmente seguros de que van a hacer una evaluación tan perfecta, vayamos a un parámetro que sea lo más específico, un umbral más bajo, ¿no? El cerebral media, por ejemplo, 0,7 es alterado el término para cualquier tabla de referencia, pero 0,95, 1,0 a las 41 semanas, uno ya debe pensar, ¿está o no está en franca redistribución de flujos? ¿Lo rotulo así o no lo rotulo? Entonces, miramos varias veces, evaluamos varias veces, ¿no? Lo que podemos mejorar en cuanto a la discrepancia de tablas de referencia, ¿no? Gracias, doctor Castillo. Bueno, hay que considerar que el doctor Ardwini, esas tablas son de la década del 90 y la sensibilidad de las máquinas también en ese tiempo no eran las adecuadas. Un excelente ginecobstetra de medicina fetal trabaja en Roma, en un hospital, sí, ahorita éramos, pero para dar una anécdota, él trabaja en Roma en un hospital donde tiene dos características muy interesantes. Una es que abajo es en una isla de Roma, sobre el río, y abajo está lo que fueron las ruinas de un hospital de Esculapa. Es interesante. Y lo otro interesante de ese hospital es que por primera vez vi
una unidad de cuidados intensivos donde el techo era de vidrio, porque queda en el penthouse, y era para darles la sensación a los pacientes del día y de la noche, ¿no? Interesante. Bueno, Erasmo, ¿querías tú comentar algo? Sí, buenas, gracias por la oportunidad de comentar un par de cositas respecto a esto del Doppler de la umbilical y de la cerebral media, ¿no? Y es que contrariamente a lo que nos habían enseñado al inicio de que la umbilical solamente se altera cuando el feto está mal, ¿no? Hemos tenido la ocasión de ver y luego de revisar ya publicaciones, pero ver casos de fetos en que estamos haciendo el Doppler de la arteria umbilical y nos sale un valor alterado, ¿no? Digamos 1.4 a las 30 semanas, que ya está por encima del percentil 95. Pero qué raro, todo el resto está bien y a los 3 minutos sale 1.0. Pero no puede ser. Entonces sí existen esos casos de umbilicales, se llama variables, ¿no? Y lo que hay que tener como premisa ahí es que si el feto tiene umbilical variable, hay que hacerle caso al mejor valor, no al peor valor, porque si no vamos a cometer errores de aumentar los falsos diagnósticos, ¿no? Y en la cerebral media esto también es bastante frecuente y a veces tiene que ver con episodios de contracciones uterinas que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y el feto hace una vasodilatación que es transitoria y a los 5 minutos ya se normalizó. Entonces hay que tener, yo creo, una premisa fundamental para darle, digamos, una mayor validez a este ratio cerebro-placentario y a esta detección de vasodilatación cerebral, y es no solamente el peso fetal estimado por debajo del percentil 10, sino la curva de crecimiento, y ver en qué percentil estaba 4 semanas o 2 semanas atrás y ver la tendencia de ese percentil para poder darle una mayor validez a la interpretación de los hallazgos, porque si no vamos a hacer muchas cesáreas innecesarias, que tampoco es el caso, ¿no? Debemos tratar de afinarnos, debemos tratar de mesurar los valores para poder actuar cuando realmente el feto lo necesita, ¿no? Gracias. El doctor Elías también quiere hacer una contribución y de paso tiene una pregunta también que anótela o piénsela: ¿cuál es el gold estándar para los modelos de predicción? Adelante, doctor Elías. Gracias, doctor Humano. Bueno, acotando solamente lo que mencionaban los colegas, es cierto, o sea, nosotros una vez que nos entrenamos en la ecografía Doppler, hay que tratar de, por más que lo sepamos, no creer que ya somos la última palabra en el momento que volvamos un feto. Y es algo que yo repito siempre, o sea, lo que tenemos que hacer es una ecografía clínica. El feto y la paciente y el Doppler no son unos números, ¿de acuerdo? Entonces, estamos encontrándonos un feto que en un momento apretó el cordón, o un feto que tiene la mala suerte de estar en un percentil 8 en ese momento y apretó su cordón o hizo una contracción uterina y ya tenemos un tipo patológico. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: uno, tratar en esa ecografía clínica a la paciente convencerla de que su feto lo más probable es que esté bien y que una evaluación posterior, puede ser 12 horas o al día siguiente, va a poder corroborar nuestros hallazgos para poder tomar la mejor decisión. Esa es una acotación importante. Con respecto a lo de el gold estándar que preguntaban, quiero responderlo en dos formas. El gold estándar con el que comparan todos los estudios que hablan acerca de predicción de restricción de crecimiento fetal depende del outcome con el que trabaja cada estudio. La mayoría lo hace con fetos cuyo peso al nacer es menor del percentil 10, peso al nacer, y algunos otros lo hacen con el percentil menor de 10 de la curva de crecimiento ecográfico fetal, la mayoría de Hartley.
Entonces hay que leer la letra chica para ver con qué outcome lo están comparando, porque si nosotros vamos al percentil, menos del percentil 10 al nacer, vamos a tener sensibilidades o tasas de detección menores que si hablamos de los percentiles menos de 10 del crecimiento intrauterino, porque como sabemos, así nosotros tengamos un percentil menos de 10, vamos a tener una tasa de detección menor del 70% para los fetos que realmente lo son. Bien. Y con esta parte el predictor ideal, porque también alguien puede entender así la pregunta, sigue siendo el screening combinado, como es todo en medicina fetal. Factores maternos, factores ecográficos, básicamente el peso y las arterias uterinas, y los factores bioquímicos, sobre todo el placental growth factor, el screening combinado de todo. Y ahora también se usa el PAP, ¿no? En lugar del PIC, porque es un poco más caro y difícil de como un marcador de primer trimestre, sí. Ya se respondió otra que era qué tabla es más recomendable en Perú, OMS, Intergrow. Yo creo que ya Walter lo ha contestado. Y después hay otra que no entiendo muy bien, Carlos Enrique Bernal Gamio, ¿puede ser el diagnóstico de TRC un valor estadístico? En realidad también es un valor estadístico, pero agregado a un indicador de daño, ¿no? Un indicador dinámico, biofísico, queratográfico, ¿no? Nosotros, como vemos a un niño desnutrido, ¿no? Podemos verlo ectoscópicamente a un recién nacido desnutrido. Ectoscópicamente nos va a aparecer desnutrido por su masa muscular subcutáneo, pero vamos a tener que objetivarlo en fetos y ver las desviaciones del estándar, ya sea de la población o del fenotipo de los padres, ¿no? Al final es un marcador estadístico también, ¿no? Entonces, ¿cuánto se debía de lo estadístico para tener manifestaciones de anormalidad? Eso es lo que nos lleva a todo lo que es esta conversación, Doppler, tablas de referencia, ¿no? Entonces, ese es el trasfondo, ¿no? Una aporte acá, la autora había pregunta si la tabla de OMS o integró. A nivel mundial han comparado la tabla de Hadlock con diversas tablas y siguen concluyendo que la tabla de Hadlock es la más sensible. Estamos hablando de sensibilidad, no de quizá de precisión, exactitud, especificidad, sino la más sensible para detectar aquella población que va a sufrir algún desenlace adverso siendo pequeño o malnutrido. La tabla de Integrow, sus umbrales son un poco más bajos y por ende subdiagnostican también los RCU. Una comparación que hicimos y presentamos en el último congreso, vio que tanto el IPROMI como Williams, como Integrow, como Crampel del Perú, como Ticona, comparado a Hadlock y comparado a Kieserot de OMS, subvaloran los RCU en casos de desenlace adverso siendo pequeños, ¿no? Entonces, sigamos nosotros fetales en el anteparto usando Hadlock como una tabla lo más sensible, y ahí habrá que afinar un poco más, ¿no? Muy bien, ya estamos en la hora. Yo les agradezco mucho a ustedes, ponentes. Han sido, digamos, unas conferencias excepcionales para nuestro medio y con mucho nivel. Y le voy a dar el micrófono al doctor Alvina Gorta para que haga el final de este simposio. Les agradezco mucho su contribución. Gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán. Quiero agradecer a cada uno de los ponentes por sus excelentes exposiciones. De verdad que hemos aprendido mucho en esta tarde, ¿no? Ciertamente, muy aparte de que en los últimos años han sido publicados consensos y guías como el Consenso de Delphi, la guía de práctica de ISUO, todavía esa patología de restricción de crecimiento fetal pues tiene muchas controversias. Yo quiero despedir nada más esta charla felicitando también al doctor Guzmán por la excelente moderación.